grabar. ¿Se escucha bien? Supongo, ¿no? Sí. Sí. Ya. Preguntas sobre los últimos cálculos que hicimos. Vamos a... Voy a matar este floating. Ya. A ver, una herramienta fundamental. Voy a cerrar la puerta porque hay un poquito de ruido. Una herramienta fundamental para la modelación y para trabajar con procesos estocásticos es lo que se llama las esperanzas condicionales. Las esperanzas condicionales, en el fondo, permiten definir procesos suponiendo que uno sabe toda la información hasta un instante, y entonces uno define el movimiento incremental, ¿ya? Y la esperanza condicional permite hacer eso. ¿Por qué? Porque la esperanza condicional, al menos en L2, es una proyección. Entonces, imagínense que yo quiero describir un proceso, ¿qué pasa entre t y t más h? Entonces lo que hago es proyectar sobre toda la información que tengo hasta t. Eso me fija toda la trayectoria en el fondo, y entonces digo cómo la trayectoria evoluciona en ese delta tiempo, ¿ya? Y la manera de controlar toda la trayectoria es condicionar en la información hasta que se acumuló desde 0 hasta t, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que es la esperanza condicional? Bueno, uno, si es un poquito más analista, es una simple proyección. Y para ver el contexto, uno tiene L2 de una sigma álgebra, y piensa en el L2 de una subsigma álgebra. Eso es fácil ver que es un subespacio cerrado de L2 de F. Y simplemente proyectamos sobre ese subespacio cerrado. La proyección en un Hilbert existe, es el teorema de Riesz, y esa es una transformación lineal continua, de hecho, de norma menor o igual que 1. Y entonces la condición de proyección, como estamos en un espacio con producto interno, eso es la ortogonalidad. Eso quiere decir que el residuo x menos y es la variable que es proyectada, ¿no es cierto? Es la proyección de x sobre este subespacio cerrado. X menos y tiene que ser ortogonal a todo el espacio. Esa es la condición de proyección, que está escrita acá. Si uno se recuerda que el producto interno que estamos usando es xz igual esperanza x por z. Esa es una bilineal continua que define la topología de L2. Entonces, la condición de proyección es que x menos y es ortogonal a z, o sea, exactamente lo que está escrito ahí. Y eso para todo z en el espacio que estoy proyectando, por supuesto. O sea, esa es la condición. Y esa define de manera única la variable y. O sea, hay una única variable y que está en el plano de abajo, en L2 de G, que hace que la esperanza de x por z es igual a la esperanza de y por z. O si quieren, la esperanza de x menos y por z es 0. Exactamente la condición de ortogonalidad. Ya, y el y, por supuesto, es único en el sentido de L2, porque estamos con clases de equivalencia. Y, bueno, usando la ortogonalidad, uno tiene que la norma de lo que estoy proyectando es la norma al cuadrado de lo que estoy proyectando. Este es Pitágoras, simplemente. Es la norma de y cuadrado más la norma del residuo al cuadrado. Y por lo tanto, la norma de y es menor o igual que la norma de x. O sea que esto es una transformación lineal. La proyección es una transformación lineal continua de norma menor o igual que 1. Tiene norma 1 como operador porque si yo proyecto algo que está en G, se queda en G. Así que la norma de un elemento de G es exactamente la misma, se mantiene la norma. Así que la norma, salvo que G sea solo el 0, eso no puede ser porque es un L2 del de abajo, así que tiene que tener las constantes por lo menos, tiene que estar la función 1 abajo. La función 1 pertenece a este espacio. La función 1 pertenece a L2 de G.
Y esa, digamos, tiene norma 1, así que la norma de este operador es exactamente 1. ¿Qué propiedades tiene la esperanza condicional? La esperanza condicional, entonces, vista en L2 es una proyección, como todas las proyecciones que uno conoce, juegan un rol fundamental, no sé, pues en la teoría espectral, la descomposición espectral. La esperanza condicional es una de ellas. Pero Profe, sí, dale. una preguntita. La primera ecuación que usted tiene ahí de esperanza de x al cuadrado igual a esperanza de y al cuadrado más esperanza de x menos y al cuadrado. ¿De dónde? Para mí no está clara esa igualdad. Eso es Pitágoras, mira. Eh, Ah, ya, 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 este triángulo, ya, ya. ese triángulo, Ujú. triángulo recto porque es ortogonal, entonces el, el x cuadrado es esto, es el largo de x. X por y ser. Este es un cateto y ese es otro cateto. Es simplemente Ya, todo ortogonal. bien. Ya. Como decía, la esperanza condicional es una proyección, pero es una proyección que satisface algunas propiedades extras. Son dos propiedades extras las que satisface. Una es que es positiva, es decir, cuando uno habla de proyección en el espacio de Hilbert en general, no existe el concepto de positividad, ¿cierto? Porque eso es propio de las funciones, digamos. Ahora, uno podría reemplazar la positividad por un cono, pero en este caso, dado que estamos trabajando con funciones, el cono interesante, el cono de las funciones positivas, y la esperanza condicional de una función positiva es positiva, eso sale casi directamente de la definición. Si uno toma la definición, que satisface esta igualdad para todo z, simplemente toma z donde y es negativo, la indicatriz, y eso resulta que da 0, así que y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Eh, Así que la preserva positividad, es decir, si yo tengo una función positiva, su proyección también es positiva. Eso claramente no lo hace toda proyección. No tiene por qué preservar positividad. También preserva las constantes. O sea, la esperanza condicional de 1, el 1 ya está bajo en el plano, así que la proyección es el 1. Así que preserva positividad y preserva las constantes. Así es el lenguaje que uno utiliza. Y bueno, como es proyección, cada elemento z que está en el plano de abajo, en el L2 de G, su proyección es el mismo, así que eso es gratis. Eso, cualquier proyección hace eso. Pero lo interesante es que si uno tiene una proyección en L2, o sea, ¿qué es lo que es una proyección en L2? Un operador autoadjunto que tiene norma 1, o menor o igual que 1, mejor dicho, porque el 0 también es una proyección. Eh, entonces, un operador autoadjunto que satisface la ecuación P cuadrado igual P, como operador, que preserva positividad y que preserva las constantes, así que estoy hablando de un Hilbert bien especial, de L2, entonces es una esperanza condicional. Ese es un ejercicio no muy fácil, muy fácil de hacer. Entonces, eh, digamos, P de L2 F en sí mismo, P cuadrado igual P autojunto, P de 1 es 1 y P de F es positivo si F es positivo, entonces esperanza condicional. O sea, la esperanza condicional con respecto a alguna subálgebra de F. ¿Qué es la respuesta de P? Lo que pasa es que cuando tienes un operador, una transformación lineal en un espacio Hilbert, eso induce naturalmente un poco más general que Hilbert, eso induce naturalmente un operador en el dual, pero el dual de un Hilbert es el mismo, esencialmente. Así que uno puede hablar del operador dual, un operador adjunto, esa es P transpuesta, y entonces pedir que sea autoadjunto es que P transpuesta igual a P. ¿Ya? Ah, ya, 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 ya. Gracias. Ya. ¿Cómo se extiende la esperanza condicional al EP? Porque por ahora la tenemos definida en L1, en L2,
pero a uno le gustaría tenerla extendida, digamos, hasta L1. L1 es más grande que L2, ¿no? Al menos para medidas finitas. Así que es un espacio más grande. L2 no es denso en L1, en la topología L1, así que no podemos usar nada de eso, sino que hay que usar otra extensión. Y la otra extensión es usar un teorema que es muy parecido al teorema de Riesz, de hecho se prueba usando el teorema de Riesz, que es mirar esta operación como una medida. ¿Eh? O sea, miro esta función para A en G, entonces hago el producto de X por indicatriz A, eso está bien, eso es una función integrable, tiene módulo menor que el módulo X, que se supone que es integrable. Y como función de A, eso es una medida. O sea, es aditiva, es sigma aditiva, de hecho. Y recuérdense que esta esperanza no es ni más ni menos que la integral. Es otra manera de notar una integral, así que son las propiedades de una integral las que uno usa para probar que no es una medida, es más o menos estándar. Es una medida con signo, por supuesto, porque X puede tener signo. Y es finita. Su masa total, digamos, es menor o igual que la integral del módulo de X. Y además satisface que es absolutamente continuo con respecto a la medida nu, con respecto a la medida P, perdón, porque si el conjunto A tuviera medida 0, quiere decir que la indicatriz de A es la función 0, en el fondo, si uno piensa en clases de equivalencia, entonces esa integral es 0 y por lo tanto nu de A es 0. Eso es lo que significa que sea absolutamente continuo con respecto a P. Cada vez que un conjunto tiene medida 0 para P, tiene 0 para nu. Y entonces hay un teorema famoso, que es el teorema Raoult-Nikodym, que dice que hay una densidad. Y la densidad es única. Cuando uno ve el teorema Raoult-Nikodym se olvida que la unicidad se refiere a, bueno, el primero es unicidad casi seguramente, y como aquí hay dos medidas, el nu y el p, es p casi seguramente lo importante. Pero hay una cosa que uno se olvida del teorema Raoult-Nikodym, que es que uno puede elegir la sigma álgebra. O sea, estamos definiendo esta medida no en f, en la grande, sino en g, que es la más pequeña. Así que estamos mirando esto como una medida sobre G. El nu está definido sobre G. Podría definirla sobre F, pero si uno aplica el teorema Raoult-Nikodym allá arriba, no da nada. Sin embargo, cuando la aplico sobre G, entonces el teorema Raoult-Nikodym me dice que hay una densidad, pero G medible, o sea, me dice dos cosas. Me dice que es densidad y me dice que es medible con respecto a la sigma álgebra que estoy dejando fija. Entonces la esperanza de X indicatriz A, que es nu de A, que por definición es la integral de X indicatriz A, entonces igual a la integral de Y indicatriz A de P. Porque en este caso el Y es la densidad. Esto, si quieren, lo voy a escribir así. Voy a poner un paso intermedio. Esto es nu de A, por definición, pero que nu tenga densidad significa que esto se puede escribir como la integral sobre A de la densidad de P. Eso es lo que significa que una medida tenga densidad. Y bueno, esto es lo mismo que la integral de Y indicatriz A de P. La pregunta es ¿por qué Y no es X? ¿Por qué me di tantas vueltas si X parece que fuera una densidad de la medida nu? O sea, porque el X está definida en una sigma álgebra más grande, entonces hay Mm. como Ese es todo el eventos que no punto. se podrían. Ese es todo el punto. Tal como pasa en primer año, cuando uno ve proyecciones, uno tiende a pensar que la única proyección es la identidad. Y de hecho, muchos alumnos en primer año, cuando uno dice pruebe que propiedades básicas de proyecciones, suponen que la proyección es la identidad y todo sale perfecto, trivial. Aquí pasa lo mismo. El Y es una especie de proyección. Entonces, si uno reemplaza Y por X, casi no se da ni cuenta, satisface las condiciones, pero se olvida que no satisface una de las condiciones que es la básica, es que tiene que ser G medible, esa proyección. Y ahí todo se cae. Entonces, el hecho de que aparezca este Y, que no es X, no es necesariamente X,
es importante darse cuenta por qué. ¿Por qué aparece ese Y? Porque estoy usando como función test la indicatriz de A con A en G. O sea, estoy usando una familia bien reducida de funciones, lo que me permite es que haya un Y que es G medible que satisface esta igualdad. Ya. Ese Y lo vamos a llamar esperanza de X dado G. Así que tenemos el teorema de Raoult-Nikodym que me dice cómo calcular esta proyección. En L1 no es una proyección, porque en un espacio de Banach es difícil definir lo que es una proyección. Sin embargo, tiene muchas de las propiedades de una proyección. Bueno, es lineal, eso es más o menos fácil, por la linealidad de la integral simplemente. Es continua, eso lo veremos en un segundo. Es positiva, o sea, preserva positividad, igual que en el L2, preserva positividad. Del momento que uno prueba que preserva positividad, la continuidad sale de inmediato, porque tenemos esta desigualdad que sale de la positividad. A ver, si tengo una página, creo que puedo insertar una página. Entonces la positividad, ¿qué es lo que dice? Dice, si 0 es menor o igual que X, entonces la proyección, esperanza de X dado G, también es positiva. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, X es menor o igual que módulo de X. La positividad y la linealidad me permiten pasar a este caso. Entonces, esperanza de X dado G es menor o igual que la esperanza en módulo de X dado G. ¿Ya? Y si uno pone más menos, tiene más menos acá, ¿no es cierto? Recuérdense que la esperanza condicional no es un número, es una función. ¿Sí? Que es una función, no es una constante. Esto que está acá es una función medible. Y ahora tengo que más y menos de esa función está acotada por otra, así que el módulo, esperanza de X dado G, está acotado por la esperanza del módulo. ¿Ya? Bueno, podemos integrar esta desigualdad. Tengo funciones positivas, así que integro sobre todo omega, módulo esperanza de X dado G, de P, es menor que la integral sobre todo omega de la esperanza de módulo de X dado G, de P. Pero de la definición de esperanza condicional de cualquier variable, entonces estoy haciendo la esperanza condicional por la indicatriz de omega, que es la función 1 en el fondo. Eso es lo mismo que la integral de indicatriz, puede escribir así, módulo X de P. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué puedo escribir eso? Porque el espacio está en la sigma álgebra G. Claro, porque esta es la función 1 o porque omega está en G, ¿no es cierto? Esto está en G. Entonces estoy usando esta igualdad de funciones test. Así es interesante verlo. Esta propiedad. Vean el primero y el último. O este y ese. O sea, la integral de X contra cualquier cosa G medible es lo mismo que la integral de Y contra esa función medible. ¿Ya? Esa es la definición básica, eso es lo que permite probar todas las propiedades básicas iniciales. Ya. Entonces aquí estoy usando eso, pero para la función 1, que es medible. Y entonces tengo que, esto no es otra cosa que la norma 1 de esperanza de esa variable, ¿no? La norma L1 es menor o igual que esto, y esta es la norma 1 de X. Así que como operador lineal es de norma menor o igual que 1 de nuevo, y eso sale de la positividad. Así que lo único que uno tiene que probar es la positividad, pero la positividad sale del teorema Raoult-Nikodym. Si X es positivo, si la variable X es positiva, esta es una medida positiva,
y por lo tanto tiene una densidad positiva. ¿No? Así que es teorema Raon-Nikodym. No estoy diciendo que sea fácil, porque el teorema Raon-Nikodym no es fácil de probar. De hecho, se usa el teorema de Riesz para probarlo. Esa es una demostración, no es la única. Se pueden hacer demostraciones directas, pero una de ellas es pasar por Riesz. Así que en L1 de nuevo tenemos un operador lineal continuo positivo, es decir, preserva positividad, y tiene norma menor o igual que 1. Bueno, y hay otras propiedades que vamos a ir viendo. Y en la siguiente etapa me gustaría decir, ¿qué significa esta notación? Esperanza de X, o sea, ahora tengo dos variables. Pensemos en dos variables aleatorias, X e Y, y quiero saber qué significa la esperanza condicional de X condicionado a Y. ¿Cómo se le puede dar sentido a eso? Bueno, si X y Y son variables discretas, eso simplemente está definido como un cociente, que es un ejercicio que les podría dejar. Entonces, estudiar sí, lo voy a hacer acá. Estudiar qué pasa cuando las F es discreta. O sea, es más simple todavía. F tiene una cantidad finita de átomos. O sea, estamos hablando de un espacio de probabilidades discreto. Entonces, F es generado por A1 hasta A sub n. Pueden suponer los disjuntos si quieren. P de A1 de A sub i es positivo para no tener problemas. La unión disjunta de los A sub i es omega. Y el G también. El G es una subsigma álgebra. Entonces piensen, ¿qué significa que algo sea subsigma álgebra? ¿Cómo se caracteriza eso? ¿Ya? Primer problema combinatorio interesante. Segundo problema combinatorio interesante es que calcular este operador. ¿Cómo actúa? Se puede dar una fórmula explícita, de hecho. Ya, entonces la pregunta en general, digamos, cuando tenemos variables x, y, pensemos en el movimiento browniano, que no son discretas, ¿cómo se le da sentido a la esperanza condicional de una condicionada a la otra? O sea, de alguna manera estoy tratando de proyectar X sobre la información que me da Y. Esa es la intuición. Bueno, la definición formal pasa por considerar la sigma álgebra generada por Y. Es decir, la sigma álgebra más pequeña que hace a Y medible. Entonces, imagínense que estoy en el contexto de un espacio de probabilidades, tengo una sigma álgebra, no sé, por los borelianos, por ejemplo, y tengo dos variables aleatorias que son medibles, entonces los borelianos hacen a Y medible, es el supuesto para que sea variable aleatoria, pero me miro la sigma álgebra más pequeña que hace a Y medible. Entonces, la esperanza condicional de X dado Y es condicionar con respecto a la sigma álgebra generada por Y. Esa es la definición. Un resultado simpático que desde los años 50 o antes fue probado por Dubh, que es un nombre que va a empezar a salir muchas veces en este curso también, probabilista americano, probó esta cosa. Algo es Y medible, y esto hay que entenderlo bien. Una variable es Y medible, o sea, una variable es medible en esta sigma álgebra más pequeña, la más chica que hace Y medible. Sí, solo sí, esa variable z es una función boreliana de Y. Esa es una caracterización, es probar. Prueben eso. Algo es medible en esta sigma álgebra más pequeña, sí, solo sí, es una función de Y. Y entonces, cuando yo trato de calcular la esperanza condicional de X dado sigma de Y, eso por definición es
sigma y medible, porque toda esperanza condicional con respecto a una subsigma álgebra es medible con respecto a la subsigma álgebra, pero esta subsigma álgebra está caracterizada por ser todas las funciones de y. O sea que hay una función h por ahí boreliana que hace esta igualdad. O sea, proyectar sobre el L2 de sigma y es bien especial. Consiste exactamente en las funciones de y que son de cuadrado integrable. Las funciones de y en el sentido que es composición con y, h de y. Así que esta esperanza condicional es una función h compuesta con y. Y entonces, esto me da una manera de representar la esperanza condicional simplemente como una composición. Ahora, la función h no la conozco, por supuesto. Yo sé que existe. Y muchas veces se denota esa función h. Voy a borrar esto porque necesito más espacio. O sea que hay dos pasos importantes. Voy a borrar todo esto. Aquí hay dos pasos que quiero dar importantes. Uno, dado que todas las funciones de... voy a escribir un poquito más. Voy a decir, dado que esto es... no te muevas. Dado que esto es sigma de y medible, entonces, esperanza de x dado sigma de y, que es una variable aleatoria. Nunca le ponemos la variable. Esto tiene que ser h compuesto con y. Para algún h. Borel. Y eso quiere decir que una vez que conozco la función h estoy listo. Es simplemente componer con y me da la esperanza condicional. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es en qué contexto podemos calcular esa función h. Estoy pensando que el y es una función a valores reales. Si fuera en Rn, h es una función de n variables, etc. Ya. Y la notación, y eso esta es la dificultad, la notación es que esa función h la voy a anotar así. Y igual igual h de y. Esto trae confusión. Porque esta es una simple notación. Es una manera de denotar esa función h. De manera que cuando calculo la esperanza condicional, es simplemente componer. Ahora, cuando estos eventos tienen medida positiva, esto tiene perfecto sentido y las dos coinciden. Por eso que el ejercicio de hacer el caso discreto es interesante, porque en ese caso la función h se calcula como un cociente de probabilidades. ¿Ya? Tal como uno calcula las probabilidades condicionales en el curso básico de probabilidades. ¿Ya? Pero para esta extensión es simplemente una notación. O sea, decir que la esperanza de x dado y es seno. O sea, si alguien dijera, supongamos que la esperanza de x dado y igual y es seno de y, lo único que me están diciendo es que la esperanza condicional de x dado la sigma álgebra generada por y como variable aleatoria en omega es seno de y de omega, casi seguramente. ¿Ya? Esta información que me están pasando acá es la función que voy a poner acá, nada más. Ahora, en el caso, les repito, en el caso en que los conjuntos, estos que estoy condicionando, tengan medida positiva, entonces las dos definiciones coinciden. Como cociente de probabilidades o a través de este teorema de Doob. Ya. La pregunta que vamos a tratar de contestar es cómo calcular esta función h. O sea, si yo conozco x e y como variables, ¿cómo se calcula el h? Preguntas hasta ahí. Perdón. No me quedó claro es lo que dijo sobre la representación esa como de Doob. Esa parte justo debajo de notación, como que no me quedó muy clara. Este es un teorema que hay que probar.
O sea, la sigma álgebra generada por, supongamos que y es una variable real, ¿ya? Entonces, probar que la sigma álgebra más pequeña que hace a y medible es exactamente la sigma álgebra obtenida por composición con cualquier función boreliana. ¿Ya? Ese es un dato. Si uno junta ese dato con la esperanza condicional dado x condicional a sigma de y, o sea, esa proyección, es una función medible con respecto a sigma de y, por definición, porque eso es la definición básica de esperanza condicional. Entonces, la esperanza condicional de una variable tiene que ser una función compuesta con y. ¿Ya? Porque toda función sigma y medible es composición. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es esa función h? ¿Cómo se calcula? Si yo te doy x, y, ¿cómo calculo el h? Ya. Ahí me queda más claro. Sí, esto hay que leerlo varias veces, no entra la primera esto. La esperanza condicional es de los temas más delicados de probabilidades, junto con lo que es conjunto de media cero. Esos dos temas son súper complicados porque hay dificultades técnicas para calcular. Entonces la pregunta es, ¿cómo calcular eso? Bueno, en el caso discreto es lo que van a hacer. Van a obtener una fórmula genérica que va a ser esencialmente la fórmula que aprendieron, me imagino, cuando tuvieron probabilidades para variables discretas. Y en general no se puede calcular, no hay una manera efectiva de calcular. El caso que uno puede hacer el cálculo completo es cuando la variable XY, como variable, digamos, en R2, tiene una densidad conjunta. ¿Qué significa que tenga una densidad conjunta? Quiere decir que la distribución del vector XY, XY podrían ser vectores a su vez, entre paréntesis. Estoy poniendo R2, pero esto es válido en Rn, digamos. Entonces, la pareja XY tiene una distribución, y su distribución tiene una densidad con respecto a la medida de Lebesgue. Recuérdense que la distribución, y a lo mejor es importante hablar de distribuciones acá. ¿Qué puedo borrar? A ver. El problema con estos cuadernos que tienen número limitado de hojas. Puede que abrir otro. Entonces, ponemos esto. Cálculo. Borrador. Ya. Entonces, recuérdense que esto es genérico. Si uno tiene una variable cualquiera, z, de omega, digamos a Rn, pero es más genérico que esto. Entonces eso induce una medida en Rn. ¿Cuál es la medida en Rn? Mu de A, esto es un boreliano de Rn, es la integral sobre z menos 1 de A de P. ¿Ya? O sea, uno toma la preimagen por z es una variable medible, así que toma un boreliano, lo levanta a un conjunto medible y lo integra de P. Y eso resulta ser una medida. Son las propiedades básicas de la función inversa. Entonces, esto es una medida en Rn. Medida en Rn con los borelianos. Y esa medida se llama la distribución de z. Distribución de z. Y uno puede pensar que hay variables que tienen densidad, es decir, que tenga densidad significa que ese mu
se puede escribir como la integral de una función de x. ¿Ya? O sea, decir que una variable aleatoria tiene distribución normal o gaussiana significa que la distribución que esa variable induce sobre R es una medida en R, y esa medida tiene una densidad con respecto a la media del eje que es una gaussiana. Eso significa que una variable tenga distribución gaussiana. ¿Ya? Entonces, bajo el supuesto que... no sé si hay dudas sobre esto, porque vamos a volver un poquito sobre distribuciones y densidades y qué sé yo. Ya. Entonces, estoy suponiendo que la pareja XY tiene densidad conjunta. No es suficiente que cada una tenga densidad por separado. Hay un caso extremo, digamos que X igual a Y. X podría tener densidad. Entonces, en ese caso, X y Y tienen densidad cada uno por separado. ¿Cierto? Estoy suponiendo que X igual a Y. Pero como pareja, eso no tiene densidad en R2, porque está concentrado en la diagonal de R2, que es un conjunto de media cero para el área. Así que la pareja XX no tiene densidad. No basta que las marginales tengan densidad. ¿Eh? Así que es bien fuerte el supuesto, que la pareja tiene densidad. Ya, la notación normalmente es F sub XY, como está acá, para decir que esa es la densidad conjunta. Y una vez que uno tiene la densidad conjunta, entonces puede calcular las densidades marginales. En esa dirección funciona bien, porque ¿cuál es la probabilidad de que X esté en B? Bueno, lo puedo mirar como un cilindro del estilo B cruz R. Aquí, ¿por qué puse A cruz R? Este es B cruz R. Esto es B cruz R. Entonces, no pongo restricción sobre Y. La probabilidad que la pareja XY esté en un conjunto, esa es la integral con respecto a la densidad, porque así es la definición de la distribución. Así que eso se puede escribir como la integral sobre B cruz R de la densidad conjunta. Y si uno integra por Fubini en una de las variables, primero en Y, eso me da una densidad con respecto a X, porque me queda que esto es la integral sobre B de una cierta función, fx de x, donde esta es la función f de x. Esa es una función medible, integrable por el tema Fubini. Así que a eso se le suele llamar la marginal con respecto a x. ¿Sí? Si un vector tiene entonces densidad, las variables individuales tienen densidad. Ya. Entonces, vayamos a juntar esto con DUB para decir cómo trato de calcular la esperanza condicional. Entonces parto diciendo, yo estoy tratando de proyectar sobre Y, entonces Z va a ser la proyección sobre Y, y esa proyección satisface esta igualdad, la igualdad básica, que la esperanza de X por W es la esperanza de Z por W, cualquiera sea el W acotado medible con respecto a Y. ¿Ya? Al principio uno solo puede usar esa condición para caracterizar la esperanza condicional. ¿Ya? Y la gracia es que el W, como digo, es sigma de Y medible y es acotado. ¿Ya? Es una indicatriz, por pensarlo. Ya, pero como es sigma de Y medible, es una función de Y. Y el Z, que va a ser la proyección, también es una función de Y. Entonces, expreso Z y W como funciones de Y. El W, en el fondo puedo usar cualquier L que sea acotado. Y el H es el que quiero calcular. El H es mi incógnita, y tengo como función control el L. El L puedo moverlo como quiera, digamos, siempre que sea acotado. Entonces tengo, si reescribo eso en términos de L y de H, tengo que la esperanza de X por L de Y es igual a la esperanza de
Z, que es H de Y, por L de Y. ¿No? Eso es lo que voy a escribir. Entonces, la esperanza de X por L de Y se puede escribir usando la densidad conjunta. Simplemente esa esperanza es la esperanza en R2. Eso es lo interesante de la distribución, porque el lado izquierdo es una integral en el espacio omega, que es un espacio abstracto, pero vía la densidad uno lo puede calcular en R2. Por otro lado, el Z es H de Y y el W es L de Y, así que eso es la esperanza de H por L. Esa es la condición de esperanza condicional. Pero ahora eso solo depende de Y, así que lo puedo escribir con respecto a la densidad marginal de Y. O sea, lo escribo así, tal como está ahí. En realidad tal como está acá. A ver, esto es así. Déjenme ver la lógica de esto. Voy a borrar esta igualdad. Entonces, esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Eso solo depende de Y, así que lo puedo escribir como la integral de H por L, una integral en R, H por L por la densidad marginal de Y. La densidad marginal de Y la sé calcular, es la integral de la conjunta en la variable X. Y finalmente, entonces, tengo esta igualdad que está acá, que en principio tengo L como variable a mover, y entonces, para todo L, se tiene esta igualdad, y entonces tengo que buscar el H que hace que eso sea cierto para todo L. Ahí uno se da cuenta que el problema es complicado. Estoy buscando una función H fija, que hace que estas dos cosas sean siempre iguales, y L es casi cualquier cosa, pero digamos acotada. ¿Ya? Si estuviera tratando de proyectar en L2, lo que estaría pidiendo es que L es de cuadrado integrable. ¿Ya? Cuando estoy tratando de proyectar en L1, dado que el dual de L1 es el infinito, entonces es para todo W que es acotado, o sea, para todo L que es acotado. Entonces ahí uno se da cuenta que no es trivial que exista una función h fija que hace esto. Después de un rato uno se da cuenta cuál tiene que ser el h que hace esto. Identificando simplemente. O sea, la intuición es que voy a tomar L, no sé, muy concentrado en torno a un punto Y. Entonces lo que se tiene que tener es que esto tiene que ser cierto, que la integral, esta función que aparece acá, fíjense, esta función que aparece acá, de Y, tiene que ser igual a esta función que está acá de Y, porque el L es como, lo puedo cancelar, digamos, ¿no? Piensen en L, la delta irá que en un punto, entonces estas dos van a tener que identificar estas dos funciones. Entonces uno propone que el H tiene que verificar esta igualdad. Y voy a borrar esta. Está molestando acá. Ya, entonces uno propone que estas dos funciones tienen que coincidir. Entonces vuelvo, es simplemente de hacer esta igualdad y decir, mira, tengo una función de Y que es esto, aquí tengo otra función de Y que es esto, y el L es una variable que puedo jugar con ella. Así que la única posibilidad para que esto funcione es que estas dos funciones, esta y esta, sean iguales. Esa es la lógica. No sé si hay dudas sobre eso. Ya, entonces, imponiendo esa igualdad, uno despeja... Profe, Sí. ¿por qué en la parte anterior, em, por qué, cómo partimos? O sea, ¿por qué W tiene que estar en sigma de I? Porque esa es la caracterización de la esperanza condicional. Acuérdate de la ortogonalidad en L2 para tener la intuición. El Z es lo que yo estoy obteniendo como proyección. ¿Cierto? Entonces el producto de X menos Z por W tiene que ser 0 para todo W abajo. Entonces eso lo puedes escribir como el producto de esperanza X por W igual a la esperanza Z por W para todo W abajo. El abajo
Esa es la sigma álgebra genera el L2 generado por sigma de Y. Y acotada porque basta. No, acotada porque estoy buscando en L1 y no en L2. Ah, ya, ya. En L2 la ortogonalidad es con respecto a todo W en L2, pero cuando paso a L1, que es un espacio más grande, no puedo usar L2, es demasiado grande. Entonces debo usar un espacio un poquito más restrictivo, que es el infinito. Eso es esencialmente porque el dual de L1 es el infinito. Entonces la función test que puedo usar tienen que ser acotadas. Ya. Gracias, profe. Y entonces, si uno reescribe eso, usando que tanto el z como el w son funciones de y, el w es una función cualquiera de y en el fondo, que sea acotada, ¿no? Tienes libertad de mover el L, y el z es una función fija que ando buscando. ¿Cuál es el h que hace que esto funcione? Finalmente, eso se resuelve imponiendo que dos funciones de y sean iguales, y que son las que voy a marcar ahora. O sea, esta función, perdón, no me cambié de color. A ver. Déjame borrar primero, voy a borrar. Ya. Voy a borrar acá para que se note qué es lo que estoy haciendo. A ver, voy a intercambiar esto, debería haberlo puesto al revés. Ya, sí. Aquí estaba L por H. Entonces la manera de resolver esto es decir, bueno, aquí hay una cierta función de Y en ambos lados, entonces aquí borro un poquito de más integral. Entonces aquí, para que esta igualdad sea posible, como la L es cualquiera, esta función de Y tiene que ser igual a esta función de Y. Casi seguramente, por supuesto. Para ello piensen que el L de Y actúa en una pequeña vecindad de Y0. ¿No? Entonces es como una función que vale 1 en torno a una vecindad Y0, 0 en el resto, eso hace matar el resto, y muy grande en ese Y0, así que es como la delta de Dirac en Y0. Entonces, si estas dos funciones no coinciden en Y0, esas dos integrales no pueden ser iguales. Esa es la lógica. Ya, imponer eso significa que uno puede despejar el h dividiendo por esta integral. Bueno, esto tiene sentido si es que esa integral no es cero. Pero cuando esa integral es cero, es porque la densidad marginal de y es cero, porque esta es la densidad marginal de y. Esta integral es la densidad marginal de y, cuando uno barre con la otra. Y entonces esos puntos no deberían contar, porque eso significa que el CTP que ando buscando tiene que ver con respecto a y, y entonces eso produce un conjunto media cero que no me importa. Así que divido simplemente, cuando la densidad es distinta de cero, y cuando es cero, cualquier cosa. Recuerden que la esperanza condicional está definida salvo un conjunto de media cero. Y para hacerlo un poquito más genérico, es decir, para olvidarse el conjunto media cero en el fondo, lo que uno hace es define esta densidad condicional, que es el cociente que aparece ahí arriba, cuando la densidad marginal de Y es positiva. Tal vez no se lee muy bien esto. Esto es cuando f de Y en Y es positiva, cuando los puntos que tienen densidad positiva. Y para los puntos que tienen densidad cero, bueno, cualquier cosa, la que más les guste, cualquier densidad. Nótese que esta cosa es densidad.
en X. Si uno integra en X eso, dado como está definida la densidad marginal, la integral en X de eso es 1. Así que esto es una densidad. En lo negativo integra 1. Cuando la densidad marginal de Y es 0, en esos puntos, pueden elegir la que quieran. Yo voy a elegir la que más me gusta. 2pi elevado menos x cuadrado medios. ¿Ya? Así que la densidad condicional está definida siempre, en todo punto. En los puntos donde la densidad marginal de Y es positiva, no hay mucho que hacer, está definida por este cociente, no hay juego posible. Pero en los puntos donde la densidad de Y es 0, da lo mismo, cualquier cosa, una gaussiana. Ya. Con eso pueden escribir la función h como la integral, esta función que está acá, es la integral con respecto a la densidad condicional. Y en general la fórmula es que si quieren calcular la esperanza condicional de una función de x, dado y, es simplemente escribir la integral de r con respecto a esta densidad. No sé por qué escribí tan chico. Esto es... Por supuesto, aquí estoy suponiendo que el r es integrable. O sea, si quiero calcular la esperanza condicional de algo, el algo tiene que ser integrable. Esto es la función L de Y. Y así que, recuerden que esta es la notación. Esto me da una regla de cálculo. ¿Cómo calculo esa función L de Y? Simplemente integro la función R de X. Esto es una integral en R. Como la integral de esa función con respecto a esa densidad condicional. Eso me define una función de Y, y esa función, compuesta con en la variable aleatoria Y, me da la esperanza condicional. ¿Y de dónde viene eso? Viene esencialmente de este cálculo que está acá. De calcular la esperanza condicional, estos dos lados, por dos caminos distintos, y eso me fuerza cuál tiene que ser el h. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, esta materia si es la primera vez que la ven, es complicada. En el apunte hay un montón de detalles. Se hace esto con mucho más detalle. Esta es una herramienta básica para todos los que quieran hacer probabilidades o modelar con probabilidades. Así que es algo que tienen que dominar. Y la única manera de dominar algo es meterse, ejercitar, hasta lograr entenderlo bien. Y esta es una herramienta básica. Es como, no sé, es como el teorema espectral, si es que alguien quiere hacer análisis. No sé, la alternativa Fredholm, si uno quiere hacer ecuaciones diferenciales, etc. Profe, Sí, después esta construcción coincide con como la noción probabilística medio ingenua de esperanza condicional a otra cosa. sí, sí. O ¿Y sea, por qué? Que eso es lo que me está costando ver. Como al claro, final, es que fíjate, cuando uno tiene variables discretas, la esperanza condicional de x dado y igual y, ¿m? ¿Cómo la definías? O sea, dos variables que son discretas. Entonces uno definía algo así como esto, probabilidad de x igual x1, dado y igual y1, borremos los 1, simplemente como la probabilidad de x igual x intersectado con y igual y, dividido por la probabilidad de y igual y. El teorema de Bayes. Esencialmente es el teorema de Bayes el que define la... Bueno, este es exactamente el mismo cálculo, porque lo que estás calculando acá es la integral, la densidad conjunta, dividido por la marginal. La densidad conjunta me está diciendo cuál es la masa que pone en X, en la pareja XY, y esta es la marginal. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Acá. La densidad conjunta partido por la marginal. Así que es la misma fórmula. La misma fórmula que uno está acostumbrado en el caso discreto.
No sé si esa era la pregunta tuya. Sí, muchas gracias. Ahí lo vi. Y una vez que uno tiene la densidad conjunta, la gracia, perdón, la densidad condicional, la gracia es que si uno tiene la densidad condicional, ¿qué propiedades tiene esa densidad condicional? Es una densidad en X y es una densidad en Y. Bueno, después de un rato uno se da cuenta que no es densidad en Y. Es una función de Y. Entonces la densidad condicional es una función de dos variables, X y Y, y por eso distinguimos el X del Y. Es una función de dos variables, donde si dejo Y fijo, eso da una densidad. Y si dejo X fijo, eso me da una función. Entonces cuando yo quiero calcular una esperanza condicional, dejo el Y fijo e integro. Eso tiene sentido porque es una densidad en la variable X. Y eso, moviendo el Y ahora, como acá, me da una función. Y esa es la esperanza condicional, ¿no? Así que esta densidad condicional es como un núcleo que tiene dos variables distintas. Una es una especie de medida en el X y una función medible en Y. De hecho, eso es lo que vamos a hacer para generalizar este caso. ¿Mm? Profe, Sí, ¿cómo llegamos a la igualdad en amarillo? esta de acá, O sea, eso es ver que esas dos funciones claro. como... Mira, a lo mejor te lo describo con una pregunta un poquito más, mirando un poquito más de lejos y a veces resulta más fácil de entender. A ver, creo que puedo agregar otra página. Sí. La pregunta es la siguiente: si yo tengo integral de h, y, l de y, de p, igual la integral de g de y, l de y de p. Eso es lo que tengo, esa es la estructura, ¿no? El L es la función cualquiera y tengo una función h y otra función g que calculé por lados distintos. Y yo sé que h y g son integrables y L es cualquier acotada, Ah, ya. Eh, para toda ya, acotada. Entonces la pregunta es, ¿por qué eso implica que h igual g ya, CTP? ¿Mm? Eso es todo lo que hay que preguntarse. ya. En esa estructura tengo dos integrales para cualquier L acotado que coinciden siempre. Entonces las funciones que estoy integrando h y g tienen que ser iguales CTP. No puede ser distinto. Hay que pensar qué pasaría si el conjunto donde h y g es distinta. Entonces uno dice el conjunto A, donde h es distinto de g, es un conjunto medible, ¿cierto? Entonces uno tomaría L la indicatriz de A. Estas integrales no pueden coincidir. O sea, por ejemplo, no sé, pues donde h es mayor que g. Entonces, donde h es mayor que g, esta integral es mayor que esta. Y Sí, si sí, son iguales, quiere decir que ese conjunto tiene medida cero. Ese es el razonamiento. ya entendí. Y el otro, cuando empieza a ver R, ¿Ya? ¿Este? ah, sí, yo me perdí. No entendí. Claro, lo que pasa es que lo hicimos para X. Aquí lo hicimos para X. ¿Y qué pasa si ahora quiero proyectar una función de X? ¿Cuál es la fórmula? Entonces uno hace el mismo camino y se da cuenta que si quiero proyectar una función de X, esa función de X va acá. Ok, fíjate, aquí va el X. ¿Te das cuenta? ¿De dónde salió Sí, ese X que está ahí? Ese X que salió ahí, si uno lo hace la traza, es este X que está acá. ¿Mm? Entonces, si yo quiero proyectar una función de X ahora, una función cualquiera de X, no va a aparecer este X, va a aparecer R de X. ¿Mm? Es simplemente cambiar X por R de X. ¿Sí? ¿Se entendió algo? O sí. sea, Em, imagínate que yo quiero calcular la esperanza de X cuadrado. ¿Cómo lo hago? Ese es el R. R es el cuadrado.
¿Cómo calculo la esperanza de x cuadrado? Bueno, hago lo mismo. En vez de poner x, pongo x cuadrado acá. Y sigo todo el camino. Entonces, si puse x cuadrado acá, pero además, ese es el x cuadrado. Y al final en la fórmula, ese sería x cuadrado. O sea, lo que me dice es que aquí ponga x cuadrado. Porque no solo quiero calcular la esperanza de x, quiero calcular la esperanza de funciones de x. Al menos en el browniano vamos a necesitar hacer eso. Ya, ya veo, ya veo. Entonces, sí, ya. Gracias. Entonces, esta densidad condicional me permite proyectar cualquier función de x. Esa es la gracia. Gracias, Ya. profe. Entonces, eso me lleva a dar una definición, que es la existencia de una esperanza condicional regular, y vamos a entender qué significa regular. Algo que uno no ve en el caso discreto es lo siguiente. Perdón. Voy a borrar esta. ¿Cuál es? Y agregarla. Algo que uno no ve en el caso discreto es lo siguiente. Imagínense que yo quiero calcular la esperanza condicional de, o sea, un objeto básico que uno quisiera calcular esperanzas condicionales de funciones de x dado y, ¿ya? Entonces yo quisiera calcular, y una función de x que me interesa es la indicatriz x en A, es una función de x. En A es un boreliano de R, digamos, dado y. Y dado y, recuérdense, es dado sigma de y. Si uno es capaz de calcular eso, cualquiera sea la, entonces en realidad puede calcular la esperanza condicional de cualquier función de x, porque cualquier función de x se puede aproximar por indicatrices, ¿no? O sea, una vez que yo sé calcular eso, puedo calcular la esperanza condicional de cualquier combinación finita, y eso me da las indicatrices son densas, así que podría calcular la esperanza condicional de cualquier función de x. Este es el f que quiero, ¿ya? Entonces, el paso crucial es cómo calculo la esperanza condicional de una función de x para este tipo de funciones que valen 1 y 0. Bueno, esto existe, ¿cierto? Lo que probamos es que esto es una función de y, entonces existe, y acá está el problema, CTP. Eso significa que esto está bien definido salvo un conjunto de medida cero. ¿Ya? Si yo quiero eso para un solo conjunto A, no hay problema. El problema es que yo quiero mover A. ¿Y cuántos borelianos tengo para mover? Bueno, si se recuerdan, tengo una cantidad no numerable de borelianos. Y esto que está acá es muy grande, no numerable. Bueno, no es tanto, pero es no numerable al menos. Y eso entra en conflicto con este CTP. Porque lo que yo quisiera tener es, en simultáneo, todas estas esperanzas condicionales bien definidas. Entonces aquí se dan cuenta que hay un problema de medida cero no fácil de resolver. ¿Cómo hago para tener una versión completa de la esperanza condicional de x, de este tipo de funciones, que estén definidas en simultáneo para todos los borelianos? Porque eso me va a permitir definir la esperanza de una función de x dado sigma de y. O sea, para tratar de definir la esperanza condicional de f de x en simultáneo para todos los f, tengo un problema, porque fijo un f, eso me permite calcular una esperanza condicional, pero hay un conjunto media cero que tengo que sacar, porque la esperanza condicional no está bien definida en todo punto. Tomo otro f, y mientras tome una cantidad finita, incluso numerable de funciones f, no tengo problema.
pero si quiero definir esta esperanza condicional para toda función f de x, para toda f, en el fondo, no lo puedo hacer. En general no se puede hacer. Hay un problema de selección de clases de equivalencia en una cantidad no numerable de clases y eso no se puede hacer en general. Así que la gracia que tiene la existencia de una densidad conjunta es que esta fórmula que está acá no depende de ningún conjunto de medida cero. De hecho, por eso pusimos acá cualquier densidad para el caso en que la marginal sea cero. Eso entonces dice, esto está bien definido para todo y y para todo x. O sea, esta fórmula que está acá está definido para todo y para toda función r, que sea medible y acotada, para no tener problemas de integración. Entonces, en el caso que hay densidad conjunta, tengo algo que en general no tengo, que es que tengo una manera de asignar esperanzas condicionales de funciones de x para cualquier función de x, para cualquier r, para cualquier función r. Entonces tengo una manera de seleccionar dentro de esa infinidad no numerable de funciones de x un representante por cada clase. Y eso, cuando existe eso, se llama una versión regular de la esperanza condicional. ¿Qué es lo que uno quisiera? En general uno quisiera una función Q, se llama un núcleo, que tenga dos componentes. Un núcleo que considera borelianos y B supuestamente es boreliano, y omegas, y que toma valores en 0, 1. Y se dice que esto es una versión regular de la esperanza condicional de Y dado una subsigma álgebra, que sí, para todo boreliano, la esperanza condicional de la indicatriz de Y en A, dado G, es igual casi seguramente a Q de A, y ahí está el omega. Entonces, si quieren, pongan acá omega, de omega CTP, de P omega. O sea, yo tengo una función Q que cuando fijo un conjunto A, el Q de A omega, o sea, reemplazan el A ahí y eso les da una función. Esa función coincide CTP con esta esperanza condicional. Dan otro conjunto A y esta función también sirve para esa esperanza condicional. Entonces este Q lo que hace es pegar bien todas las esperanzas condicionales en simultáneo, porque aunque el lado izquierdo no esté muy bien definido moviendo el conjunto A, el lado derecho sí lo está, porque es una función. O sea, y eso es, en la existencia del Q no es trivial. De hecho, no siempre existe. Y lo que le pide uno al Q es que, fijando el conjunto A, eso es una función medible, y cuando fija el omega, es una medida. Y eso se llama un núcleo. No siempre existe este núcleo, no siempre existe una versión regular de la esperanza condicional. En el apunte está hecho el caso en que, más que genérico, a la gracia de tener un Q así, es que si uno quiere calcular la esperanza condicional de Y está en la unión, esa es la indicatriz de la unión en la suma, entonces tengo el Q de A más Q de B. Pero eso que pueden hacer para dos, pueden hacerlo en el continuo. Entonces, hay que imaginarse que la esperanza condicional son clases de equivalencia, seleccionar un elemento, una función por clase de equivalencia es un problema pesado de teoría de la medida, no siempre se puede hacer, de manera que tenga ciertas compatibilidades, porque quiero que la esperanza de la suma sea la suma de la esperanza, por ejemplo. O sea, yo quiero la esperanza condicional de f de y más g de y, dado g sea la suma, ¿no?
esperanza de f más. Entonces, no es una selección a la bruta, porque eso podría hacerse simplemente con el teorema de axioma-elección. Pero aquí tengo que tener una selección que me tenga ciertas propiedades algebraicas, o sea, que preserve positividad, que las constantes las preserve, que sea aditivo, que sea continuo, lineal, etc. ¿no? Si uno pone tantas restricciones, no hay manera de seleccionar. Hay un teoremazo de von Neumann que habla sobre si puedo o no puedo seleccionar de L infinito, de manera de sacar una función por clase, de manera que entonces me quede. Acuérdense que el problema con las clases de equivalencia es que no son funciones, entonces uno está demasiado acostumbrado a trabajar con funciones. Entonces, habrá una manera de seleccionar una función por clase, de manera que si la clase es positiva, en el sentido que tomo cualquier representante es mayor o igual que 0 CTP, entonces tomo una función de esa clase positiva, tomo una función de otras clases, la acción de elección me permite seleccionar una por clase, eso no hay problema, pero ahora quiero que la selección de la suma, o sea, la suma de las selecciones, quisiera que si la clase es mayor o igual que 0, la función que selecciono es mayor o igual que 0. Incluso quisiera que, por ejemplo, que si quiero seleccionar de la clase producto, o sea, porque en el infinito uno puede multiplicar clases, son funciones acotadas, así que son clases de función acotada, así que eso tiene sentido, que me quede también el producto de la función. Eso no se puede hacer. Entonces, si uno exige producto, eso no se puede hacer. Pero si exige menos, sí se puede hacer. O sea, es un teoremazo de von Neumann, el saber hasta qué punto uno puede seleccionar manteniendo ciertas propiedades algebraicas. Ya, ese es el problema, que uno la primera vez que lo ve no lo entiende. El problema es complicado, es darse cuenta que detrás de esto el problema es tratar de seleccionar de clases de equivalencia de manera que sean compatibles algebraicamente las selecciones. Y el teorema más general que uno usa, y está demostrado bien en el apunte, es que si la variable aleatoria es real, o sea, esto depende de el y que estoy tratando de proyectar, más que de el g. Si la variable aleatoria que estoy tratando de proyectar es una variable aleatoria real, o sea, si toma valores en R, o más generalmente en un boreliano, o en un espacio Borel, por ejemplo, Rn, R a la n, toma valores en las continuas, todos esos espacios son espacios de Borel. Y los ejemplos básicos de espacio Borel son los espacios polacos, o sea, espacios de Banach separables completos, como Rn, como las continuas, etc. Entonces existe una versión regular de la esperanza condicional. Existe un núcleo Q que hace que la esperanza condicional de cualquier función de Y sea simplemente integrar f con respecto a este núcleo. Y si uno conoce el núcleo, está hecho. Ahora, ¿cómo se calcula el núcleo? Bueno, eso vamos a aprenderlo en el caso del browniano haciendo cálculos. O sea, en el caso del browniano todo esto se da porque lo que estoy tratando de proyectar típicamente es el browniano en un instante t, es una función real, o el browniano en un número finito de instantes, o sea, es una función a valores nRn, o una función continua del browniano. Eso es a valores en el espacio continuo, que también es un polaco, así que cada una de esas las puedo calcular. Y el objetivo de la próxima clase es aprender a calcular algunos de estos esperanzas condicionales. Al menos las primeras hay que hacerlas con detalle para después ya ir ganando en intuición. ¿Ya? Entonces, el teorema más general que uno ve, hay teoremas un poquito más generales que este, pero este ya es suficientemente rico. Si yo quiero proyectar una variable real o a valores en un Banach separable, digamos, entonces yo lo puedo hacer
hay una manera de pegar todas las proyecciones y el problema es cómo calculo ese Q. Preguntas. R a la T con T, el intervalo 0,1 es de Borel. O sea, con la estructura de Depende de la sigma sigma alfa. álgebra. Es ¿Ah? Con la sigma álgebra de los cilindros. sí, es un espacio Borel. Sí. Ya. Con 0,1. Con 0,1. Sí. Sí. Me dejaste dudando. Yo creo que es de Borel. Ya, pero por general eso es difícil de decidir. No es fácil. No es fácil. Esencialmente, el espacio Borel es un espacio que es una función medible inyectiva de un boreliano de R. Ya, sí. Y eso no es fácil de decir, ¿eh? No. Por eso es importante tener el browniano en C, en los continuos. Claro. Eso sería. Esta parte de la materia es un tanto árida, pero es como la inversión que uno tiene que hacer para poder hacer cálculos después. Si no, los cálculos se dificultan. O sea, la parte importante de la clase de hoy día es tratar de entender de qué maneras calculo una esperanza condicional. Ese es como el objetivo principal de esta clase. Preguntas, ¿hay preguntas en el chat, parece? ¿Se extrañan esas máquinas UW? Ah, ¿alguna condición para ese H? Ya creo que la contestamos, ¿no? El H se refería a cómo calcular la proyección, la esperanza condicional. Vamos a ver que en el caso browniano hay un montón de cosas que se facilitan porque los incrementos son independientes y eso permite hacer cálculos más fáciles. Pero uno puede complicar la esperanza condicional tanto como quiera. O sea, en el contexto browniano, una habilidad interesante es desarrollar una capacidad para calcular ciertas esperanzas condicionales. Ya, vamos a parar